Muy buenos días a todos los que nos ven por YouTube. Reciban un abrazo, cariños a cada uno por los que pueden ver esta enseñanza hoy día. Un día precioso en Osorno, después de haber tenido tantos días de lluvia. Así que maravilloso ese sol que calienta, ¿no es cierto? Ayer estuvimos en la casa de la señora Sandra, Bárbara, con la señora Fresia, perdón por los nombres, con la señora Fresia y don Carlos. Estuvimos ayer en la tarde con la señora Bárbara. Fue precioso el tiempo que tuvimos, maravilloso. Estuvimos ministrando, alabando al Señor, compartiendo la palabra de Dios. Y realmente nos vinimos muy tranquilos, muy en paz, porque a ella la vimos muy en paz. Y eso realmente es maravilloso. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Así que, señora Bárbara, si nos ve en la predica, que yo sé que nos ve, reciba un fuerte abrazo y muchos cariños para usted. Bueno, amados, hemos estado hablando de un tema bien importante y el nombre de esta prédica, la relación del creyente con el mundo, segunda parte y final. Y antes de entrar a lo que hoy día el Señor nos quiere mostrar, vamos a ver rápidamente algunas cosas que ya compartimos el domingo pasado. Y vimos primero y definimos la palabra mundo en el griego. ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Cosmos. Cosmos. El jueves varios se recordaron la palabra. Cosmos en el griego. Y se refiere a un vasto sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independientemente del Señor y su reino. También hablamos que el mundo opera en distintos espíritus enviados por las tinieblas. Por ejemplo, hablamos del espíritu de indiferencia que está en el hombre. Recordemos que los hombres hay un espíritu y hay un mundo espiritual, que así como existe Dios y los ángeles y los querubines y la gloria de Dios, y podemos hablar tanto del reino de Dios y su justicia, también no podemos desconocer que hay un mundo caído, fallido y con espíritus que operan en el mundo. Y uno de ellos es el espíritu de indiferencia y de rebelión. ¿Y qué hace este espíritu? Se rebela contra Dios, contra lo establecido por la palabra de Dios. Y toma a estas personas y toma su mente y la lleva a rechazar, porque lo espiritual no lo vemos, pero está, se mueve, se manifiesta. Y estos espíritus toman control muchas veces de la vida de las personas y de su actuar. Y ahí vemos tantas cosas que pasan, ¿no es cierto?, en este mundo tan fallido, tan caído, que lamentablemente ha llevado a la inmoralidad, ha llevado a filosofías huecas de hombre, tratando de ayudar a las personas, pero definitivamente son cosas que pueden ayudar en un momento determinado muy poco, porque al andar y
eso no se sostiene, sino que se diluye y es como nada. También vimos algunos valores que el mundo opera, aparte de las filosofías huecas, sin vida. Vimos también el tema de la educación, donde no se considera la opinión de Dios, donde los niños no son tan importantes. Y eso no es lo que el Señor enseña. El Señor enseña a amar a los adolescentes, a amar a los niños, a amar a toda persona. Bueno, vemos el bullying, vemos tantas cosas hoy día en la educación, incluso el libro que se dan por el Ministerio de Educación, realmente una vergüenza lo que enseñan, cosas realmente perversas, que no quiero detallar porque realmente me da vergüenza ajena. También vimos que en todo esto, lamentablemente, amado, Dios no es invitado. No es invitado. También vimos una escritura muy importante. Vamos a la escritura 1 Juan 2, 15, 16, que habla el apóstol Juan y que trata este tema tan importante. Dice el apóstol: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que vamos a ver ahora y que vamos a profundizar de esto, amado, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. De eso vamos hoy día a profundizar. Y dice Juan: todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. También vimos la semana pasada que los sistemas económicos están colapsados, no hay un rumbo, el mundo está perdido, los líderes en todas las naciones no saben qué hacer, pero nosotros sabemos que se está preparando un escenario del anticristo. Eso es lo que está pasando, amado. Estamos viendo guerras, rumores de guerra, terremotos. ¿Cuántos terremotos han habido en esta semana? Creo que 2, 3 o 4 por lo menos, en una semana. Sobre todo el de Rusia. También vimos que debemos estar alertas, hablamos la semana pasada, y debemos estar conscientes como creyentes que detrás de toda empresa humana en el mundo hay espíritus y poderes que se mueven contra Dios y su palabra, llevando muchas veces a inestabilidades, soledades, mucha soledad. También vimos que el diablo y sus agentes espirituales de maldad son los que controlan el sistema del mundo, como habló 1 Juan 5:19. Y por último, somos llamados a vivir en obediencia, nosotros los creyentes, y no adaptarnos al mundo y sus valores. Porque, amados, ¿saben? El mundo es como una corriente que atrapa a las personas
para que esa corriente, muchos, cientos y millones de personas corran por esa corriente, que es el mundo y sus valores, y que está gobernado por Satanás. Él es el que controla a los hombres de todas las generaciones. ¿Por qué? Porque este sistema, amados, lleva finalmente a aborrecer a Jesucristo. Eso es lo que hace el sistema del mundo de estos tiempos. Es el espíritu que opera de indiferencia, como dijimos, el espíritu también de anarquía que hemos visto cómo se manifiesta incluso en nuestra nación, con mucha violencia. También vimos que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Wow. No podemos tener ambas cosas, amados. No podemos amar a Dios y amar los valores o los principios, hacernos parte de esos valores y principios del mundo. No se puede. Los creyentes, nosotros, los creyentes genuinos, dan la batalla por esta corriente espiritual. Dan la batalla a estos valores y principios. Y no los aceptan en su vida, sino que más bien los rechazan. Y por último, el Señor, hablábamos que el Señor nos tenía de paso por esta tierra. Somos peregrinos, según el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:11. Así que, amados, estamos de paso, pero tenemos que ser valientes para que esa corriente no nos salpique, no nos haga caer en una zancadilla. Hoy día voy a ver un aspecto, antes de ver lo que acabo de compartirles, de hablar de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, que vamos a profundizar ahora. Quisiera hablar otro aspecto que no he mencionado y me gustaría mencionar el día de hoy, que para el mundo es muy, muy importante. Y Jesucristo habló claramente con respecto a lo que Él dijo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecen al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Vamos a Lucas 16:13. Mateo 6:24, ya lo leí. Algo quisiera decir antes de leer esta escritura, hermano, perdón. Quisiera decir que si las riquezas es darle tanto valor al dinero, ¿esto qué produce? Que se ponga en él la confianza y la fe. Es decir, el dinero pasa a ser en la vida del hombre como un Dios. Porque todo lo que hace, todo lo que estudió, todo lo que se preparó, fue para tener lo mejor. Y yo no estoy diciendo que es malo tener algo, porque el Señor
si lo vemos desde la perspectiva del creyente, es el Señor que provee, es el Señor que nos ayuda, es el Señor que nos da. Pero el mundo tiene otra perspectiva. No capta, no entiende que Dios es el que provee, Dios es el que ayuda, Dios es el que da inteligencia, Dios es el que da todas las cosas. El mundo pone al dinero y al amor al dinero como algo relevante en sus vidas. ¿Y eso qué hace? Los engaña y los ata al dinero. Por eso Jesucristo tocó este tema y Él dijo, no pueden servir a dos señores. Él está refiriéndose, si le dice señores, Jesucristo es un Dios el dinero. Es un Dios que el hombre levanta para sentirse seguro, tranquilo. Pero sabemos que eso es pasajero. Y la segunda escritura, ahora sí, Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Nuevamente, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas. Las riquezas del mundo hacen que sea muy difícil mantener a Dios como el centro de la vida. Es muy difícil. Es una lucha muy fuerte que generalmente, si la persona no ha conocido al Señor, está atada al dinero, está atada a las posesiones. Bueno, el otro día no sé con quién hablaba, no sé si contigo, Claudio, no recuerdo bien, ¿contigo era? Hablábamos de la vida del joven rico. Este joven rico que era muy rico. Y Jesús va a él, ¿no es cierto? Y Jesús lo busca. Y le dice una cosa te hace falta. Porque él amaba a Dios, amaba a sus padres, honraba, cumplía con todas las cosas. Era un joven que todos quisieran ser como él. Era un ejemplo de joven. Pero Jesús se acerca a él y le dice, te falta una cosa. Y él pregunta, ¿qué cosa me falta? Y el Señor le dice, regala todas tus posesiones. Y después le dice, ven y sígueme. El plantío lo vimos. El plantío también lo vimos. Y ahí vimos que este joven se fue con amargura. Se fue muy desalentado. ¿Por qué? Porque no pudo desprenderse de lo material. Y el Señor le dice, si tú das eso, vas a tener todo. Todo y más. Pero estaba atado al Dios del dinero, como muchas personas y también como muchos creyentes están atados al dinero. Ok, vamos entonces a ver y a empezar a ver los 3 puntos que habla el apóstol Juan en 1 Juan 2:15, 16. Vamos a dejar esa escritura por mientras, Luis, por favor. Amados, cuando las personas más aman más al mundo, ¿qué significa eso? Significa estar en íntima comunión con los valores, intereses, métodos y placeres del mundo.
y simplemente están entregados a ellos. No pueden salir porque el sistema los lleva a eso. Es una puerta sin salida. A no ser que la persona reconozca y sea salvo por medio de Jesucristo. Entonces, como una puerta sin salida. ¿Por qué? Porque es Satanás que tiene el control del mundo y de las personas del mundo. Hoy día vamos a ver entonces estos tres aspectos que señala en Primera de Juan, Luis, 2, 15, 16, para tener esa escritura ahí a mano. Y hoy día vamos a ver estos tres aspectos del mundo y que crean abierta hostilidad hacia Dios. Vamos entonces, primero, los deseos de la carne. Esto es súper importante, amados. Esto es muy importante. Los deseos de la carne. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye estos placeres de la carne? ¿Qué es lo que es esto que habla el apóstol Juan? Son deseos impuros. Y el correr los placeres pecaminosos producen satisfacciones sensuales que llevan a un vicio sin retorno, como por ejemplo la fornicación que habla el apóstol Pablo, que habla a los Corintios, y también donde Santiago, el apóstol Santiago, en Santiago 1:14, por favor, leemos qué dice el apóstol Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces podemos darnos cuenta que hay alguien que tienta, que lleva a caer al hombre y que es atraído, como dice Santiago, y es seducido, como dice Santiago, a hacer cosas que son perversas delante de Dios. Por eso los placeres de la carne. El mundo vive de los placeres de la carne. Hoy día vemos cómo está nuestra sociedad en esto, amados. Matrimonios separados, hombre engañando a esposas, esposa engañando a esposos, lamentablemente trayendo dolor a toda la familia. Como dice Santiago, seducidos con este espíritu de sensualidad que opera en el mundo, que toma a la persona y lo va seduciendo de a poco, porque está en sus deseos, amado, porque esa es la condición del hombre sin Cristo. Hay deseos, placeres constantemente en la vida del hombre. Pero donde Jesucristo venció, para los que están con Él. En Él podemos y tenemos victoria sobre la tentación. Tenemos victoria sobre los que nos quiere atraer a algo. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, amados,
que está en nosotros. Por eso nosotros los creyentes también tenemos que estar alertas, atentos y rechazar constantemente esos placeres que se levantan dentro de nosotros y que no son agradables al corazón de Dios. Segundo, los deseos de los ojos que habla Juan. ¿A qué se refiere esto? La semana pasada vimos una pincelada de estos aspectos. Fue una pincelada solamente. Los deseos de los ojos se refiere a la codicia. El hombre constantemente está codiciando. Hay como un apetito a las cosas sensuales o a las cosas atractivas que ofrece el mundo y que están a la vista, pero que son prohibidas por Dios. Incluso el deseo de observar lo que da un placer pecaminoso. Y en la actualidad, amados, incluye el deseo de enfrentarse a un tema que es muy, muy fuerte y que tanto adolescentes como jóvenes, incluso mayores, son tentados, como dice Santiago, son llevados, por ejemplo, a buscar la pornografía. Tal cual. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, amado, que lleva al hombre a buscar ese tipo de perversiones, de inmundicias, de lujurias. Y una de ellas es la pornografía. Es también la violencia. Son las inmoralidades de este mundo. Así que estar atento, estar alerta, estar consciente de todo lo que está pasando. Y cuando se presente también algo en nuestra vida, amado, resistirlo. Porque nosotros como creyentes también somos tentados. El diablo nos quiere robar, nos quiere sacar de este camino angosto. Y no es como no hacer nada o tener una actitud pasiva o que esto genere algún temor. No, es enfrentarlo y decir, rechazo este espíritu de inmundicia, rechazo estos pensamientos que me vienen en el nombre de Jesús, los resisto, no los quiero en mi vida. Y el Señor hace, y hay poder, hay victoria. Otro aspecto de la vanagloria de la vida se refiere al espíritu de arrogancia e independencia, donde la persona toma una actitud de autosuficiencia y reconoce que no necesita al Señor, que Él puede, que Él, su racionamiento y sus pensamientos son: yo puedo, soy suficientemente fuerte, a mí nadie me la gana. Esas palabras usa el mundo. Es el espíritu del mundo. La arrogancia, la falta de humildad, la falta de arrepentimiento. Por eso tenemos que estar atentos y tomados del Señor siempre.
este espíritu no reconoce a Dios. No lo reconoce, más bien lo rechaza. No reconoce su palabra. El espíritu de arrogancia e independencia. No escucha la palabra de Dios. No permite que el hombre busque al Señor. Por eso, no sé si se dan cuenta, personas que invitamos a veces a la iglesia son personas que Dios ama, Dios quiere cambiar su vida. Vienen una vez y de repente no vienen más. Y uno ve que les pregunta y se acercan a ellos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue este tiempo hoy día en la iglesia? Viniste, escuchaste la palabra. Fue maravilloso, fue súper lindo, fue especial para mí, para mi familia o para mi hijo, mi hija. Fue maravilloso. Pero ¿qué pasa? Después, normalmente no los vemos. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo se los lleva. Y estos espíritus que estoy mencionando gobiernan su voluntad. Y aunque quieran, no pueden. ¿Por qué? Porque el que está en el mundo es mayor en su vida. Por eso no pueden tomar decisiones que agradan a Dios. Porque son espíritus demoníacos que están controlando su vida, amado. Por eso tenemos que nosotros dar la pelea contra esas huestes espirituales de maldad y orar por las personas que estamos invitando y estar intercediendo por ellas y estar dando la batalla, la lucha contra todos esos espíritus que hacen de que ellos no reciban lo que Dios les quiere dar, que es la salvación y el arrepentimiento, para que nazcan de nuevo y sus vidas sean otras. Por último, ya vamos terminando. Hay mucho egoísmo, amados, en este mundo. Hay mucho egoísmo. Y el hombre es el centro de la vida. Vamos a Santiago 4:16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, dice el apóstol Santiago. Toda jactancia semejante es mala. Es mala. La soberbia es mala. El Señor resiste a los soberbios, a lo orgulloso. Y Él ama a los de corazón sensible, a los de corazón manso, a los que se inclinan frente a Dios, a donde ponen a Él primero, a donde le dan el honor a Jesucristo primero. Y uno está en tercero, cuarto lugar. Él está primero, después están mis hermanos, después vengo yo. Pero hay un orden. Por eso el orgullo no permite que experimentemos eso. Los egoísmos. Y Santiago le estaba hablando allá a la iglesia de este tema. Por eso los creyentes no deberían tener una comunión íntima con los que participan del sistema perverso del mundo. Ya voy a hablar de esto un poco más. Efesios 5:11, que dice el apóstol Pablo. Y no participéis, dice Pablo, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Muy claro el apóstol Pablo. Amados, los creyentes genuinos debemos ser luz y sal de la tierra. Eso dice Jesucristo. ¿Para quién? Para ellos, para este mundo. Ahí podemos ser útiles. Pero no tener una comunión con una persona en el mundo donde le cuento mi vida o donde estoy permitiendo que también se den situaciones
que no deben pasar. Yo no estoy diciendo que quede claro. Es distinto cuando yo me acerco a una persona que no conoce al Señor y le digo, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Esto y lo otro, conversamos. Ya hay un deseo y una claridad en uno de llevar a esa persona al Señor, que es distinto. Pero no podemos tener una comunión y decir, mi mejor amigo, esta persona y esta persona no conoce ni siquiera al Señor. Tiene malos testimonios, ha hecho esto, lo otro. Amados, no nos confundamos. No nos confundamos. Mateo 5, 10 al 12, ¿qué habla Jesucristo de esto? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de Dios. ¿Ya? Bienaventurados cuando soy por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Claro. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acá el Señor está hablando que son bienaventurados los que son perseguidos, es decir, los creyentes que predican, que hablan, que comparten las buenas nuevas. A los que no han conocido al Señor, quizás vamos a ser perseguidos. Quizás vamos a tener momentos donde se quieran levantar contra nosotros, donde nos quieran apuntar. Tenemos que estar abiertos y atentos al Señor, porque el diablo se quiere tirar con todo contra nosotros, amados. Él no quiere que prediquemos, Él no quiere que le comportamos a nuestros compañeros de universidad, de colegio, de trabajo, de familia. Él no quiere eso. Por eso no debemos ser, no debemos ser vergonzosos, no tener vergüenza de predicar a Jesucristo, a quien sea, Los creyentes genuinos debemos ser entonces luz y sal para ellos. Buenos testimonios debemos ser, amados, testimonios de santidad, de gozo, de humildad, de amor y compromiso. Eso es lo que nos llama a ser Jesucristo ante este mundo que se está cayendo a pedazos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:31? 1 Corintios 7:31 dice, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, es momentáneo, lo que dije de un principio. Hay una aparente ayuda en algo, pero es limitado. Con el Señor es para siempre. Esa es la diferencia. Y vamos con lo último. Una escritura preciosa en Primera de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 10. Dice, esto es precioso porque dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, dice Pablo, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, ¿qué? La palabra del Señor. Han estado predicando, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Ese es el llamado, amados, para nosotros. Extender nuestro llamado para que otros reciban y conozcan a Jesucristo, que están atados a este mundo. Y dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros.
la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Señor, por servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amados, esta escritura es preciosa del apóstol Pablo, porque habla varias verdades. Lo primero, sean testimonio, prediquen a tiempo y a destiempo en este mundo perdido y vacío. Compartan lo que Dios está haciendo y que nuestros testimonios vivos de santidad puedan impactar a otros. Gracias, Señor. Entonces, amados, hay un juicio que se viene. Hay un juicio al mundo entero, que negó a Jesucristo. Que negó a Jesucristo. Y habrá gloria y vida eterna para los que perseveraron hasta el final, para los que corrieron la carrera, como dice Pablo, a los que se esforzaron, a los que dieron lo imposible por compartir las buenas nuevas. Por eso Pablo pone de ejemplo a esta iglesia de Tesalónica. Y habla todo esto que habla él, precioso. Y dice, no tenemos a veces necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros. O sea, si somos creyentes, tenemos testimonio, hacemos las cosas que el Señor hace, estamos predicando de Jesucristo. Y la última escritura, y con esto terminamos. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, Señor. Repito, amado, el mundo va a pasar. Y estas corrientes filosóficas de engaño, de muerte, de orgullo, de vanagloria, va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.